Bienvenidos a Saber Elegir, el podcast de Freebin, donde damos voz a aquellas personas que toman decisiones que marcan la diferencia. Hoy tenemos con nosotras a una mujer que ha tomado decisiones tanto fuera como dentro de la empresa. Bienvenida, Rita Monreal. Bueno, Rita, bienvenida. Cuéntanos lo primero de todo, ¿quién eres? Pues Rita Monreal, como yo digo, es una loca de profesión, que a lo largo de mi vida ha hecho cambios bastante bruscos y todos esos cambios han venido unidos de un por favor para, no seas loca, y luego soy emprendedora de varias empresas y especialista en recursos humanos y en gestión de personas, talento. Cuéntanos, eres emprendedora de Más Humanos, ¿cómo llegas hasta este punto? ¿Cómo te formas? Pues me formo, por suerte o desgracia, llego a una carrera universitaria que no conocía de absolutamente nada, que era Relaciones Laborales, que me matriculé ahí porque es la única universidad en la que había quedado plaza en septiembre en mi época, y es una carrera en la que me enamoré en el primer cuatrimestre. De ahí fui avanzando, terminé la primera de mi promoción dentro de los 5 mejores expedientes de mi promoción. Me especialicé en un máster de práctica jurídico-social, de ahí me incorporé a trabajar en un banco, vi que no era lo que me gustaba, no era lo que a mí me generaba pasión. Yo siempre me he movido o me muevo mucho por la pasión y por lo que tengo aquí dentro, y dije que adiós. Ahí fue la primera vez que me llamaron loca, ¿dónde vas? No dejes ese trabajo, y me incorporé en el mundo laboral de prácticas en una empresa de trabajo temporal, y desde ese momento, desde ese 23 de junio, llevo 20 años trabajando sin parar ni un solo día. ¿Y cómo llego a Más Humanos? Pues porque creo en la forma diferente de hacer las cosas, creo en una forma diferente de gestionar a las personas, creo en una forma diferente de gestionar el trabajo temporal y sobre todo creo en una forma diferente de trabajar con el humano, no hoy, sino dentro de 10 años. Cuéntanos un poquito más a fondo sobre eso. ¿En qué consiste esa manera de gestionar a las personas como comentas, desde el punto de vista de la empresa en este caso? Pues yo, por ejemplo, ahora mismo una práctica que hacemos o que hemos hecho desde enero del 25 es pensar en esa legislación que está a día de hoy debatiéndose todas las empresas, y es, por ejemplo, establecer una jornada laboral de 37 horas y media en base a un boceto de legislación. No hay todavía un boletín oficial del Estado publicado, y nosotras ya hemos dado un paso adelante en esa jornada. ¿Qué significa más trabajar con el humano? Escuchar, dejar que esas entrevistas, que ese trato directo con el trabajador o con una persona que está en un cambio laboral, te escuche, te reúnas, volver a ese artesano, a esa forma artesana de trabajar con el humano, y dejar atrás todo lo que la COVID trajo de videollamadas, teletrabajo, buscar el contacto. Ese es el mayor cambio. ¿Crees que en este sentido por ahora sois una minoría? Entiéndeme cuando me refiero a que todavía no hay muchas empresas que hagan esto que vosotras comentáis, todavía sois poquitos los que lo hacéis. Te puedo decir que Más Humanos pertenece a Asempleo, pertenece a la patronal de empresas de trabajo temporal, y en la última reunión de junta extraordinaria una de las grandes terminó pidiéndome las fórmulas que habíamos hecho nosotros en Más Humanos dentro de nuestro Excel para cuadrar un calendario, porque yo les comenté que ya teníamos esa jornada, que estaba funcionando bien. Hablé de nuestros ratios de crecimiento y de rentabilidad y dijeron, oye, pues igual nos interesa saber un poco más cómo lo estás haciendo, somos minoría. Ajá, entonces, por ejemplo, para este tipo de empresas que a ti te piden esto, ¿qué consejo les darías a estas empresas para empezar a involucrar en el trabajo estas cosas que nos estás comentando? Al final también una empresa pequeña como puede ser la mía es más fácil amoldar, es más fácil cambiar que a una organización grande como puede ser la competencia que tiene Más Humanos. Pero ¿cómo les diría que pueden dar el paso? Como siempre digo, perder el miedo. O sea, rompe esa barrera del miedo a hacer un cambio importante.
El miedo nos bloquea a los emprendedores, a los trabajadores, a los becarios, a los alumnos que están en la universidad, que pierdan el miedo, porque no va a pasar nada por establecer una jornada más pequeña, o no va a pasar nada por decir me voy al médico y que nadie te dé un justificante de irte al médico. Si pierdes el miedo, ganas confianza y ganas confianza en tus trabajadores, y si confían, tus trabajadores ven que confías en ellos, vas a incrementar el talento, la retención de esas personas, el que quieran trabajar contigo y para ti. Entonces, vencer el miedo creo que es la clave para crecer. ¿Dirías que esta falta de confianza es como el error principal que pueden cometer las empresas o hay algún error más que tú veas que digas, es que quizás si tú aplicas esto, las cosas no van a funcionar tan bien? Relativo, porque al final es lo que te digo, una macroorganización necesita muchos más cambios posiblemente para avanzar o para gestionar su talento o sus personas de una forma más humana. Pero porque también una gran organización mira mucho más el dato, mira mucho más la rentabilidad. Hay muchas veces que hay muchos inversores detrás que les da igual quién está trabajando, que solo buscan un número de una cuenta de resultados que se cierra en julio. Hay que valorar y hay que sopesar muchos valores. Y Rita, desde el punto de vista de las empresas, a la hora de buscar talento, de buscar a las personas, ¿tú tienes algún tip, podríamos decir, a la hora de buscar alguna prueba que les hagas a las personas a las que entrevistas, que digas, aquí está el talento? Se ven de muchas formas. Dentro de los recursos humanos, nosotras tenemos como varias líneas de trabajo según un poco el perfil que vamos a gestionar y según la empresa que tenemos delante. Nosotras normalmente trabajamos con pymes o pymes ya grandecitas, que normalmente están los gerentes o los CEOs como en la cabeza de la dirección y no han incurrido en crear un departamento de recursos humanos o no han querido gastar en una estrategia de gestión de personal. Entonces, el primer paso que damos es trabajar por ahí, en intentar establecer unos mandos intermedios alineados con la dirección. ¿Cómo gestionamos estos mandos intermedios? Como yo digo, vemos a las personas en colores. Sabemos si una persona es más amarillo, si una persona es más azul o más rojo. Aconsejamos que si hay una persona muy roja, quien esté debajo de esa persona pues no sea tan roja. Esto es psicotécnicos que se llaman de test DISC, es un DISC que puedes certificarte y trabajar en ello y transforma las competencias y las habilidades de las personas en colores. Y no hay nadie mejor o peor, no eres mejor por ser más amarillo ni peor por ser más verde, simplemente esta técnica de gestión de personal o esta técnica de selección de personal para organizar departamentos hace que como en un parchís todas las piezas son muy importantes para llegar al centro. Entonces tú en un departamento financiero necesitarás más personas de color azul porque son más metódicas, más numéricas, pero sin embargo en un departamento comercial y de dirección de personas necesitarás a alguien más rojo porque necesita liderar, potenciar cultura, establecer valores. En un departamento de producción necesitarás a alguien más verde porque va a haber problemas, porque la logística no sale, porque el camión no llega y necesitas a alguien más alegre, tranquilos, vamos a relajar, venga. Entonces, todos los colores tienen que estar dentro de nuestras organizaciones y esto es, por ejemplo, lo que hacemos para mandos intermedios, para saber quién o qué pieza es dentro del puzzle de cada empresa. Joder, me encanta lo de los colores, me he quedado flipando. Cuéntanos un poquito más, me interesa un montón. ¿Cuántos colores hay? ¿Cuántos colores puede ser una persona? Aquí hablamos de que hay dos tipos de perfiles, el natural y el adaptado, el cómo eres en tu casa y el cómo eres en tu trabajo. Solo hay 4 colores y todas las personas somos de todos los colores. Yo tengo un rojo, yo tengo azul, yo tengo amarillo y tengo verde. ¿Y qué trabajamos? Pues trabajamos que una persona es muy roja, es muy líder, pues normalmente no va a ser azul, porque una persona roja líder es muy creativa, muy soñadora, muy pensar en, y necesita a su lado gente azul para que le diga la típica frase de vamos a poner esto sobre la Excel, ¿no? Entonces 4 colores, rojo, azul, amarillo y verde, y ellos tienen sus personalidades o sus detalles
personales que son los que cada uno luego llevamos en nuestra forma de estar en nuestra casa y en nuestra forma de estar en el trabajo. Y esto en una entrevista que tampoco puede durar mucho en este caso, ¿ya eres capaz de ver de qué color es cada persona? Bueno, nos has contado que todos tenemos de todos los colores, pero ¿eres capaz de identificar y decir, esta persona es verde o es azul o es rojo o es amarillo? Sin duda, sin duda. O sea, en una entrevista, el otro día tuve una entrevista con una persona para incorporarse a nuestro equipo porque estamos creciendo y me decía, parece que seas un robot, menuda batería de preguntas. No, o sea, llevo 20 años haciendo entrevistas de trabajo, analizando y estudiando mucho lenguaje no verbal, analizando y viendo muchas personas, cómo actúan sus manos, cómo actúan sus ojos cuando están hablando, cómo no, soy muy observadora. O sea, yo tengo una mirada como muy perimetral, yo no te miro así, yo tengo una mirada perimetral muy grande, soy capaz de ver qué está pasando a tu lado, al otro. Entonces, y esto conforme te van contestando determinadas preguntas, cómo han reaccionado en determinadas situaciones de su vida en base a lo que preguntas, eres capaz de ver cómo es una persona o cómo no. Dicho esto, pasada esa primera fase de una entrevista, siempre hay un test, hay unas preguntas que terminan de definir o de poner un número a esa competencia y de definir el perfil como es realmente. Y ahora pues, vamos a ponernos al otro lado de la empresa para todas esas personas que llegan a la entrevista de trabajo. ¿Qué consejos les puedes dar tú desde el punto más profesional? Porque creo que es algo que a veces da mucho miedo, que da mucho vértigo. Pues vuelvo al inicio, que pierdan el miedo. Perder el miedo a me he inscrito en esta oferta por InfoJobs y quedarme ahí. No, rompe esa barrera. Sal de tu zona de confort, ve a esa empresa a la que te has inscrito y dile, oye, me he inscrito en esta oferta, me encanta, creo que doy el perfil, me encantaría conocer tu empresa, que me conocieses. Vamos a romper esa barrera. Vamos a volver a esa forma artesanal de gestionar las entrevistas de trabajo, la búsqueda de empleo. Vamos a volver a hablarnos y a trabajarnos como personas. O sea, al final, detrás de una plataforma de búsqueda de empleo hay un robot que si no metes las palabras clave, te va a tirar para atrás. Que si no pone lo que yo quiero que pongas, te va a tirar para atrás. Que si no pone, te va a tirar para atrás. Que si tu currículum es una imagen en vez de un PDF, te va a tirar para atrás. Pero a ti, sin embargo, te interesa esa empresa. ¿Por qué te interesa? Porque has visto su cultura, su página web, sus redes sociales. Llama, busca en LinkedIn quién es la persona de recursos humanos y dile, oye, he visto esta oferta, me interesa. Creo que coincido al 60, 70, 80%. Tampoco nos creamos Dios, porque nosotras en recursos humanos vemos que siempre vale todo el mundo para todo. No. Una de las preguntas que nosotros hacemos es, ¿de qué quieres trabajar? ¿De todo? No. De todo no. Vamos a poner nuestra línea roja, nuestros puntos sobre las íes y las comas donde van. Pues esto es lo mismo. El que está buscando trabajo, el que quiere hacer un cambio profesional, que investigue a dónde va a ir, a dónde le gustaría ir y que llame. Oye, estoy interesado, estoy interesada. Romper esa barrera, ese miedo y salir de la zona de confort. El no romper ese miedo, creo que habrás podido ver a lo largo de todos tus años de experiencia en el sector que ha llevado a que muchas personas no dejen ese trabajo con el que no estén a gusto o no apuesten por aquello que quieren hacer o apuesten a lo mejor por un trabajo que simplemente les da dinero pero que no les gusta. ¿Cómo puede repercutir esto en una persona? Pues esa desmotivación tanto en una persona como en una empresa van a la falta de resultados, a la desmotivación, a la baja, al absentismo, a sentirse estresado, a sentir me están acosando porque no, llega a problemas. O sea, tenemos que ser conscientes con nosotros mismos y nosotros mismos sabemos cuándo no es tu momento o cuándo no estás en la empresa adecuada y tenemos que perder el miedo a decir, lo siento, pero este no es mi sitio. El miedo, vuelvo a lo mismo, o sea, al final las personas que se mueven o que no se mueven porque son temerosas, no son personas de éxito. Y no hablo ser una persona de éxito, ser el director ejecutivo de... No. Yo conozco un caso que era una directiva comercial que irrumpió el medio y dijo no quiero esto y se ha ido a vivir a la playa, a un trabajo con mucho menos salario, menos horas y sin embargo es 3 veces más feliz. Rompió el miedo de ser para no ser.
Ujú. Ligado con esto, me gustaría preguntarte qué peso le das tú al salario emocional, que creo que es algo de lo que se habla mucho ahora, sobre todo en mi generación, se habla mucho de este salario emocional, de estar a gusto en el trabajo, de la flexibilidad de las horas. ¿Qué peso le das tú como profesional? Pues como profesional y yo dentro de Más Humanos, al salario emocional le doy un peso importante, pero estamos rozando límites, porque todo salario emocional, porque para ti lo que es emocional, para mí no lo es. A mí me emociona más entrar a trabajar a las 6 de la mañana, pero a ti igual te emociona más entrar a las 10. Y sin embargo, la empresa tiene que seguir unas normas y unas rutinas y unas costumbres, y más si eres una empresa de servicios. El salario emocional se confunde muchas veces con la empresa me tiene que motivar. No, tú tienes que venir motivado de casa y la empresa tiene que regarte, tiene que cuidarte para que esa motivación siga viva, para que no se muera. Entonces estamos rozando límites en el que quizás empiece a irse de las manos el tema del salario emocional, porque ¿qué es emocional? ¿Qué te emociona a ti pero que no me emociona a mí? Entonces la empresa puede dar unos tips, puede gestionar unas determinadas cosas. Jornada de verano, 37 horas y media, café, pues ahora empieza la operación bikini, infusiones de cola de caballo para todo el mundo, ¿no? ¿Qué es el salario emocional? ¿O qué es para ti y qué no es para mí? Entonces, estamos entrando en un momento sociolaboral complicado, en el que das, dejas de tener ideas creativas de qué dar y nunca emocionas. ¿Por qué nunca emocionas? Porque la empresa, porque el trabajador tampoco te comunica lo que quiere, porque lo que es emocional para uno no es para el otro, y tampoco puedes generar 25 o 1000 o 10.000 salarios emocionales. Entonces... Claro, ¿y qué solución, por ejemplo, desde Recursos Humanos puedes ver a esto? Porque como dices, a lo mejor una empresa un poco más grande es muy difícil saber qué quiere cada persona y bueno, al final pues hacerlo para todos, ¿no? Es imposible en ese caso. ¿Qué solución le puedes llegar a ver a esto? Pues en ese caso lo que nosotras hacemos o lo que hay en nuestra mente es hacer políticas de salario emocional alineadas con la estrategia de la empresa. La empresa apuesta por el deporte, pues intentamos salir a una hora que se pueda llegar a una clase de gimnasio a hacer deporte en un horario tal. Apostamos por una vida más saludable, pues en vez de tal, hemos hecho pequeños cambios. Toda la empresa, sea grande o pequeña, si hace políticas de salario emocional, tiene que ir alineadas con la estrategia. Y habrá personas que no les gusten y habrá personas que les encantarán. De ahí que el trabajador o la trabajadora tenga que venir motivado de su casa y eso que la empresa haga sirva para incrementar la motivación y para sentir orgullo de, oye, que yo trabajo aquí, que es que tengo horario de verano y de invierno y que me han dejado tal y que... O sea, ¿tú crees que el orgullo por trabajar en un sitio, por sentirte conectado con la empresa es muy importante? O sea, al final es lo que te crea esa motivación. Pero bueno, yo creo que para llegar a este punto también habrás pasado por muchas situaciones súper locas. Cuéntanos un poco, por ejemplo, ¿recuerdas a una persona que dijiste, sí, este es una persona talento rojo, amarillo, verde, azul, y luego ha sido todo lo contrario, o que alguna anécdota que recuerdes? Pues es que son diariamente, y de tener el contrato para firmar y de repente decirte me ha surgido un tema personal, lo siento, y desaparecer, bloquearte el teléfono y no sé, anécdotas miles. Ahora mismo no me viene ninguna a la mente. Luego me saldrán muchísimas, pero no sé, es que como es algo que me gusta y cosas a diario y ya han dejado de sorprenderme las circunstancias de lo que me pasa con los trabajadores. Me hace, por ejemplo, mucha gracia, en Más Humanos siempre tenemos un puesto que usamos de prácticas, gente que está recién salida del máster o de la universidad, y me encanta ver con la ilusión, con el amarillo que vienen y dices, pobrecico mío. Lo que le queda, ¿no? Sí, porque tú lo ves con tanta claridad, bueno, pues lo ves con 20 años de experiencia y dices, es que este no es. Y pasa, dejas que haga el proceso de selección, dejas que se equivoque y yo hay muchas veces que escribo en un sobre, esta persona no va por esto, y se lo doy, se lo cierro. Y cuando termina el proceso de selección y la persona X no ha sido fructífera, digo, mira el sobre, ¿pero cómo lo sabías?
observando, mirando la experiencia. Para eso estamos aquí. Entonces, pues yo creo que esa es la que más se repite. El ver el amarillo tan fuerte que tiene la gente nueva que viene a trabajar o que se incorpora al mundo laboral, que es muy guay, ¿eh? O sea, porque ese amarillo es alegría, es dinamismo, es vida. Siguiendo con lo de los colores, que ya te digo que me parece súper interesante, ¿crees que hay algún color que predomine según la edad de las personas? Quiero decir, por ejemplo, ahora comentar, las personas que vienen recién graduadas, que a lo mejor son más pequeñas, amarillo puro. ¿Crees que eso va cambiando con los años? A lo mejor las personas más adultas sean menos amarillo y más azul. Eso es lo que yo te contaba del perfil natural y el perfil adaptado. Normalmente el perfil natural es como tú eres en la calle y efectivamente las personas más jóvenes suelen ser más amarillas, menos azules porque no piensan tanto en un futuro. Hay mucha gente joven con un perfil rojo muy muy fuerte y es bueno y malo porque una persona de 20 y pocos años tener un 92 de un perfil rojo, cuidado porque eso con el paso de los años puede llegar a una gran frustración de decir que no has nacido aprendido, la típica frase, ¿no? De no has nacido aprendido, tienes que dejarte guiar, tienes que dejarte llevar, tienes que dejarte aprender y que ese 92 es muy bueno, pero es que tienes que aprender el resto de valores y tienes que desarrollar el resto de competencias. Y eso, por supuesto, ¿tú crees que se desarrollará en el trabajo pues, con ayuda de las personas que te rodean? También me gustaría preguntarte sobre un tema que yo creo que es bastante controversial porque según a quien le preguntas te dice una cosa u otra. El tema de los currículums. ¿Cómo es para ti el currículum perfecto? Porque yo creo que todos los que hemos terminado de estudiar hace poquito o bueno, las personas que quieren cambiar de trabajo, a la hora de poner a hacerlo, hay gente que te dice con foto, sin foto, con colores, sin colores, pon esto, ponlo. Yo ya no sé, esto es un lío, cuéntanos, ¿cómo es para ti el currículum perfecto? Pues lo primero que voy a decir es, por favor, si haces el currículum con inteligencia artificial, cámbiale el nombre. Currículum, rosa pastel, profesional, no. Cámbiale el currículum. Cámbiale lo primero el título del currículum. Lo segundo que siempre digo, no hagas un currículum en imagen, no subas nunca a una plataforma de búsqueda de empleo un currículum en imagen, porque no te lo va a leer la inteligencia artificial y te va a descartar automáticamente. Tiene que ser un currículum que aparezcan palabras clave, que digan quién eres, cómo eres o qué te gustaría ser en palabras clave de tu sector. Antes de hacer un currículum, este fin de semana he estado hablando con una sobrina y me dice, no sé cómo hacerlo. Busca ofertas de empleo, de qué te gustaría trabajar o de esos puestos en los que tú estás orientada y mira lo que ponen. Mira esas palabras clave, qué 10 palabras se repiten en ese puesto de trabajo que te gusta. Y si hay 10 palabras clave, o 6 o 5 que se repiten en 4 o 5 ofertas de empleo, incorpora esas palabras en tu currículum. Que por lo menos vas a estar en los primeros top 10 y te van a llamar. Y después de eso creo que una foto es importante, creo que nadie tiene que avergonzarse de si tiene 22, 32 o 52 años. Creo, o por lo menos a gustos, han de ser currículums cortos, un folio, no nos vamos a 3, 4 y 5 currículums que al final, cuando has leído la primera experiencia, estoy leyendo la quinta y dices, pero si me estás contando lo mismo. Por eso vamos a hablar de competencias, por eso es mi consejo de rastrea esas ofertas de empleo que te gustan, eso a lo que te quieres dedicar de momento y pon esas palabras clave dentro de tu currículum. Y con eso, palabras clave, no hace falta poner frases, aquel día fui y estuve, no, a qué te has dedicado esto, esto, esto y esto, punto. En una entrevista ya tendrás tiempo de explicar cómo era tu día a día, cómo era una semana, cómo ejecutaste ese proyecto que se te dio bien o se te dio mal. Deja que en la entrevista te pregunten y puedas contar. Ahora me gustaría preguntarte, igual tiro un poquito a mi terreno, pero ¿cómo buscar el trabajo sin experiencia y como empresa cómo confiar en la no experiencia? Porque quiero decir, todos hemos tenido un comienzo, en todos siempre ha habido alguien que ha tenido que confiar en nosotros, pero a veces es complicado, por las dos partes. Yo creo que el que está a punto de incorporarse al mercado laboral tiene que ser un poco más humilde,
yo me estoy encontrando con procesos de selección de becarios que en la entrevista sin experiencia, que aún no han entregado el trabajo fin de grado, que les falta el inglés, ya te dicen, es que estamos sobrecualificados. ¿O no? No sabes la persona que se sienta a tu lado en la universidad, si además de tu carrera tiene otra, ya está estudiando un máster o tiene un C1 en vez de un B2. No sabemos cómo está la competencia, no sabemos cómo están el resto de trabajadores. Entonces, vamos a evitar la altanería buscando trabajo, vamos a ser un poco más humildes, vamos a investigar las empresas a las que vamos. O sea, yo te lo puedo decir que el 90% de las personas que he entrevistado en los últimos meses para que haya una incorporación ahora de un junior en Más Humanos, ¿qué sabes de Más Humanos? No, nada, ya sí, te veo en redes, pero nadie sabe a dónde van. Eso no es buena imagen. Pues sé que sois una empresa tal, o que hacéis, o estáis, o he visto, me ha surgido esta duda. Volver a perder el miedo a preguntar, a saber, al revés, es muy bueno saber y conocer. Entonces, bajar un poco los pies a la tierra, no considerarnos que somos los mejores por tener una carrera, porque todos hemos tenido una carrera, todos hemos tenido que ser becarios, todos nos hemos tenido que meter en un máster y por eso no estamos sobrecualificados. Hay muchísima más gente por encima de nosotros, o sea, no sentirnos el ombligo del mundo creo que es súper importante y es algo que hablo ahora mismo como muy en directo porque es algo que estoy viendo en estos 2-3 últimos meses que estoy intentando incorporar un junior a nuestro equipo para formar, para quizás en septiembre pagarle un máster y que se quede como cantera de Más Humanos. Y luego las empresas, pues al final la falta de tiempo y la falta de recursos formativos hacen que confíes o que no se confíe tanto en un junior. Yo invitaría a las empresas, aunque creo que cada vez más hay empresas que optan por esa formación dual de haces prácticas mientras te pago un máster. Yo creo que esto cada vez está más a la orden del día y creo que es muy bueno para la renovación del talento en la empresa, para que las personas de esos departamentos aligeren y les hagan salir sus propias empresas de su zona de confort y yo creo que sí que ahí está habiendo un poco de cambio, o por lo menos lo veo. Ahora me gustaría comentarte un poco. A veces parece que en general se le tiene un poco de miedo a recursos humanos según en qué empresa estés y cómo te lleves con ese departamento. ¿Cómo se pierde el miedo a hablar con recursos humanos, a sentarte y decir, oye, que tal día a lo mejor quiero irme? Que parece que a veces lo dices hasta con miedo, puede ser. ¿Cómo se pierde ese miedo? Porque al final sois personas, igual que el que está delante haciéndoos la pregunta. Al final es que esto es algo histórico, ¿no? Recursos Humanos ha sido el departamento que gestionaba la voz de un consejo de administración o de una dirección y era la voz del despido, o Recursos Humanos se veía como la voz del despido, la voz del recorte de nóminas, la voz de... sin ser ellos eran los ejecutivos, o el departamento de Recursos Humanos lo que yo he visto es que era el ejecutivo, pero no era el que ordenaba qué había que hacer. Y simplemente yo creo que es que la comunicación con Recursos Humanos debe ser transparente. Es verdad que en Recursos Humanos muchas veces se ve un viernes, oye, que el lunes no voy a poder venir. Es que hoy me está empezando a doler un poco la muela. Esto es una anécdota real. Es que me está empezando a doler un poco la muela, un viernes. ¿Y ya sabes que el lunes no vas a venir porque te va a doler la muela entera? Pues no. Entonces, hay muchas veces que las personas también en Recursos Humanos, el típico refrán de que pagan justos por pecadores. Si hay mucho exceso de confianza y hay mucha gente que pide que luego no es verdad, hay una ruptura de confianza y Recursos Humanos se convierte en el malo y el trabajador tiene ese miedo de comunicar porque igual les sabe mal y me lo tienen en cuenta y me despiden. ¿No? Lo típico. Pero con una justificación o no, o con una confianza, o con un, oye, que voy a entrar 3 horas tarde, que si es necesario me quedo, ¿no? Ahora te voy a preguntar un poco en ese punto medio que voy a poner a los emprendedores, tú que has sido emprendedora, ¿qué significa ser emprendedor a día de... ¿Hace cuántos años tienes? Yo emprendí hace 10 años.
tuve un primer proyecto y ahora he tenido otro. Ajá. ¿Y cómo es emprender? ¿Con qué dificultades te has enfrentado? Pues es verdad que yo he tenido como 2 etapas importantes. Con la que me enfrenté cuando tenía 25 años, no tienen nada que ver con las que me he enfrentado ahora, y con 25 años, pues eso, claro, yo tenía un perfil amarillo increíble que con el paso del tiempo se ha ido reduciendo, y no le tenía miedo a nada. O sea, esto, al ministerio, y ahora soy más prudente, he sido más prudente. Hace 10 años no empecé un proyecto de la mano de un abogado, ahora sí, ¿no? Pues cambia mucho. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está pensando en empezar a emprender, que quizá tenga ese miedo que comentabas antes? Que se asocie, que esté con gente de su perfil, que hable, que pregunte, que comparta. O sea, yo en mi primer proyecto tuve un problema, que tuve mucho miedo en contarlo, tuve mucho miedo en verbalizarlo, en exteriorizarlo, tuve mucho miedo, y cuando vencí esa barrera de me ha pasado esto, todo el mundo era, ¿sabes que yo también? ¿Sabes que a mí me pasó esto? ¿Sabes qué? Entonces, asóciate, únete con gente que tenga tu ADN, que tenga esa locura, que te entienda, que tenga esa pasión, esa ilusión, esa necesidad de... Me da igual. Yo ahora, cuando decidimos dar el paso adelante con Más Humanos, todo el mundo me dijo, ¿tú sabes dónde vas? ¿Tú sabes la crisis de personal que hay ahora mismo socialmente? La crisis legislativa en la que estamos inmersos en todo lo relacionado con el tema de personal. Y yo, sí. Y aún así, pues aún así voy adelante. O sea, no me lo pensé. Es que era lo que quería, era lo que necesitaba, era lo que sentía que tenía que hacer. En este paso estoy asociada en unas asociaciones diferentes a las que estaba hace 10 años. Ahora estoy asociada con gente con más edad, más unido a CEOs, con gente que se ha caído y que se ha levantado. Hace 10 años estaba en NAGE, que son jóvenes empresarios, y que estábamos todos así, ¿no? Con chispillas en los ojos, que no sabíamos qué paso dar. Pero hablar, comentar, explicar... ser uno mismo, porque ese miedo que tiene una que está montando una panadería, o ese miedo que tiene una persona que está montando una fábrica de pendientes, o que están montando, tenemos ahora un cliente que han montado pajitas comestibles y cucharillas comestibles, pues que se van derritiendo de galleta. Y qué miedo, y cómo creceré, y cómo incorporaré personal, y cómo... Vete, habla con otras personas, no te quedes en tu nido. No te quedes en tu nido. Nos da gusto escucharte, vaya, eres vocación pura hablando. Y por lo que te estamos escuchando, a lo largo de tu vida has tomado muchas decisiones, tanto en el trabajo como fuera. ¿Qué significa para ti, Rita, saber elegir? Para mí saber elegir es estar tranquila conmigo misma. Meterme en la cama y decir, Rita, lo estás haciendo bien. Yo salí de mi proyecto anterior porque no dormía. No era mi sitio, no era mi gente, no era lo que me hablaban. Uf, ¡qué agobio! O sea, esa tranquilidad de decir, de meterte a la cama y decir, estoy en el camino. Pero para todo, o sea, para salir del pueblo, yo vengo de un pueblo de 3.000 habitantes de Navarra, y todas mis amigas se iban a Pamplona a estudiar, todas. Yo fui la única que me vine sola a Zaragoza, pero porque cuando me puse a valorar universidades y yo veía Pamplona y pensaba en Pamplona, decía, ¡qué agobio! Y sin embargo veía Zaragoza y decía, ¡ay, qué bien Zaragoza! Y me metía a la cama pensando en Zaragoza y decía, duermo tranquila, duermo en paz. Lo mismo cuando decidí dejar el Banco Santander, es que iba a trabajar y es que me metía a la cama diciendo, es que no quiero ir mañana. Es que no siento lo que estoy haciendo. Y dejé salario porque era con contrato, era con un programa de crecimiento a futuro, y lo dejé. Y me metí en una ETT de prácticas, 8 horas, que no cobraba nada, pero me metí a la cama y decía, estoy en paz. Entonces yo creo que los cambios, que cuando yo he dado un cambio importante, he sentido alivio y ha sido meterme a la cama y decir, vale, ya está, estás en el camino.
Me parece un mensaje súper importante, la tranquilidad, porque yo creo que al final es que te hace la vida más sencilla, ¿verdad? Pues Rita, ha sido un gustazo escucharte. Yo creo que todos los que te estamos escuchando hemos aprendido un montonazo contigo. Ya te digo, me quedaría aquí horas escuchándote más anécdotas, así que ha sido un gustazo. Muchas gracias por venir. A ti por preguntar y por interesarte y por invitarnos. Gracias. Este ha sido el cuarto episodio de Saber Elegir, el podcast de Freebin, donde hablamos de personas que tienen que contar cosas con mucho valor. Os esperamos en el siguiente. ¡Chao!